Esta es la película más controvertida de la saga Viernes 13 y probablemente la que casi mata al personaje para siempre. A inicios de los 90, New Line Cinema decidió cerrar sus franquicias de terror con supuestos capítulos finales. Hellraiser Bloodline puso fin a Pinhead, al menos en las entregas cinematográficas. Pesadilla 6, La muerte de Freddy, realmente lo hizo en su continuidad clásica. En la saga de Jason, aunque Viernes 13 parte 4, el capítulo final, prometió su muerte, Jason regresó como zombie en entregas posteriores. Jason va al infierno buscó al menos en Crystal Lake matarlo de verdad, aunque la saga continuaría en formas inesperadas. El gran problema de la cinta es que el legendario Kane Hodder aparece apenas 15 minutos. El resto del metraje muestra a Jason poseyendo cuerpos al estilo The Hidden, 1987. New Line Cinema arriesgó el personaje que ya estaba en decadencia, experimentando con un guión casi ajeno a Jason, lleno de fanservice, referencias al Necronomicon, a La Cosa de John Carpenter y el cameo final de Freddy. Aunque la película innovó, llevó el lore por caminos distintos y dejó varios huecos argumentales de paso. Las actuaciones son funcionales, típicas del género, destacando John D. Lee May, protagonista de la serie de 3 temporadas, Viernes 13, la serie, producida por Frank Mancuso Jr., productor clave de la saga y co-creador de la serie, aunque esta no esté conectada directamente con las películas. Lo mejor sin discusión es el gore. En la versión unrated, escenas como la mujer partida a la mitad muestran el verdadero espíritu slasher. Sin estas, la película pierde gran parte de su encanto, pero las secuencias extremas le dan personalidad y la hacen memorable. En retrospectiva, Viernes 13 tiene películas sólidas, unas mejores que otras, y Jason va al infierno es un ejemplo de riesgo creativo, controvertida, atrevida y con suficiente fanservice para que valga la pena. Pero al final, ¿es realmente necesario reinventar a Jason o esta película marcó el principio del fin del icono del terror? Sigue el vampiro, la noche continúa.